Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de uno de los temas astrológicos que particularmente a mí más me llaman la atención, los eclipses. Pero más específicamente vamos a interpretar cómo el eclipse que va a ocurrir el día 20 de abril del 2023 en el grado 29 de Aries puede afectar tanto nuestra carta natal como nuestra vida. Pero bueno, ustedes me preguntarán por qué saca este video tan rápido, si faltan prácticamente 2 meses. Pues les cuento que los eclipses de sol pueden tener efectos tanto 2 meses antes de su ocurrencia como 2 años después. En ese sentido, creo yo que es el momento ideal para que por lo menos tomemos ciertas medidas con el fin de hacer que este eclipse sea un paso más enriquecedor y menos traumático. Sobre todo teniendo en cuenta que este eclipse, aparte de ya tener la energía normal de un eclipse, que se puede entender incluso medianamente parecido a un tránsito plutoniano, además va a estar en una cuadratura con Plutón y una conjunción con Júpiter, lo que ya nos da una naturaleza transpersonal y expansiva de este fenómeno. Pero bueno, antes de arrancar a entender cómo puede afectarnos personalmente, me parece importante que entendamos la naturaleza astronómica y astrológica del eclipse, para ya después entender sus efectos. Entonces arranquemos. ¿Qué es un eclipse de sol, chicos? Un eclipse de sol es un fenómeno astronómico y astrológico en el cual la Luna se interpone entre la ubicación del Sol y la órbita de la Tierra, generando temporalmente un efecto de oscuridad en cierto espacio de la superficie terrestre. Pero ¿qué tipos de eclipse tenemos? Se los voy a nombrar de acuerdo al grado de afectación astrológica, ¿vale? Entonces, el primero es el total, que genera oscuridad total en ese espacio de la superficie. El segundo es el anular, que es un eclipse en el cual queda notándose un halo de luz alrededor de la Luna. El tercero es el híbrido, que es un tipo de eclipse muy raro y es precisamente el que vamos a vivir ahorita, en el cual en una parte de la Tierra el eclipse puede notarse como anular y en otra como total. Y por último el parcial, que es un eclipse en el cual hay un efecto de oscuridad parcial. ¿Por qué? Porque la luna solo pasa por encima de una parte del Sol, desde nuestro punto de vista obviamente, ¿no? Bueno, ahora pasemos a entender cómo funciona astrológicamente. Entonces, si entendemos en términos generales el eclipse como una interrupción del flujo lumínico emitido por el Sol hacia cierto espacio, hagamos el símil con lo astrológico, que es el Sol. En términos generales y a priori el Sol es conciencia, es la capacidad de reconocerme como existente en este plano. Y ese espacio es mi carta natal. ¿Qué tenemos cuando ocurre un eclipse entonces? Que por lo menos de manera simbólica y de manera momentánea, vamos a perder la capacidad de reconocer como nuestro lo que hay en ese espacio que se oscurece. Es decir, se va a apagar. Va a dejar de estar bajo nuestro control por un momento. ¿Cómo podemos sentirlo? Generalmente a través de dos maneras. Primero, esta energía intenta exacerbarse, extralimitarse en algunos casos, y no encuentra el resultado deseado, por lo que termina de un momento a otro haciendo, por decirlo así, un corto o una sobrecarga que la apaga. También a través de hechos externos. A veces ocurren hechos o una serie de hechos que hacen que la energía, el planeta, este personaje reaccione de una manera desairada y termine haciendo un corto, por decirlo así. Pero, ¿cuál es el propósito de este momento evolutivo? El propósito es que hagamos un uso correcto de esa energía. El propósito es resetear esa energía. ¿Por qué? Porque la tenemos cargada de patrones dañinos o ineficientes. Entonces, esa inteligencia superior que podamos llamar universo, como quieren llamarlo ustedes, decide, oiga, esa energía tiene un propósito mucho más profundo y no se está usando bien. Apaguémosla, démosle un nuevo ciclo y hagamos que este personaje la use de manera correcta. Entonces veamos cómo ocurriría directamente en nuestra carta. Chicos, recuerden que el eclipse se va a dar en el grado 29 de Aries, más específicamente en el grado 29 con 50 minutos, es decir, casi en la frontera con Tauro. ¿Qué debemos hacer? Cada uno de ustedes va a ir a su carta natal y va a ubicar el final de Aries. Y
Recordando que a este tipo de fenómenos les da un orbe de aproximadamente 2 grados, van a identificar qué planetas, sobre todo personales, tienen entre los grados 27,50 minutos de Aries y 1 grado con 50 minutos de Tauro. Pero no solo van a mirar allí. ¿Por qué? Porque el eclipse no solo actúa por conjunción, actúa también por oposición. Es decir, va a afectar lo que esté inmediatamente enfrente de él. Entonces buscaremos qué tenemos entre los grados 27,50 minutos de Libra y grado 1,50 minutos de Escorpio. Es posible que este tipo de fenómenos también generen afectaciones por cuadratura, sin embargo, generalmente son menores. En ese sentido, no vamos a tratar esto en el video. Bueno, ya que saben cómo ubicar lo que hay ahí, vamos a mirar planeta por planeta cuáles podrían ser los efectos. El Sol. Chicos, si el Sol está en los espacios descritos, en los cuales va a afectar el eclipse, ¿qué es probable que ocurra? Es probable que ocurran una serie de situaciones, bien sea emocionales o físicas, que nos hagan un doble llamado a un cambio de conciencia, pero un cambio de conciencia relacionado con la energía ariana, es decir, con la manera en que estamos saliendo al mundo, en que estamos proyectando nuestra intuición, nuestras ganas. En ese sentido, vendría bien revisar si primero estamos siendo la persona que de verdad queremos ser, si quizás podemos estar pasando por encima de los demás, o al contrario, si de pronto no estoy proyectando correctamente mi esencia, me olvidé de quién soy. Entonces, revisémoslo. Marte. Chicos, si este eclipse cae en los espacios descritos sobre su Marte natal, esperen una doble experiencia marciana de pérdida, ¿vale? ¿Y con qué sentido? Con el sentido de que cambien su manera de actuar. Entonces es el momento de pensar. Quizás con mi manera de actuar estoy pasando por encima de los demás, estoy pasando por cosas que debería respetar. O al contrario, estoy siendo cobarde, no estoy yendo por lo que quiero. Entonces, a revisarlo. Adelántense. Mercurio. Chicos, si el eclipse cae sobre Mercurio natal, yo creo que hay que mirar sobre todo la manera en que nos estamos expresando, ¿vale? No perdamos el control respecto a nuestra manera de expresarnos ni la reprimamos. Creo que va a ser un momento para aprender a expresarnos y quizás pueden adelantarse a este tráfico de circunstancias viendo los efectos que generan su expresión tanto afuera como adentro, mirando qué impresión causa en los demás la manera en que ustedes se expresan, pero también qué satisfacción causa, ¿no? Debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Chicos, si el eclipse cae sobre su Venus natal, va a ser una manera de la vida de decirles, hey, hay que cambiar la manera y los patrones en los cuales estamos buscando bienestar o placer. Entonces, a revisar si quizás en nuestra vida hay hedonismo, hay impulsividad para lograr obtener momentos de placer, o al contrario, si estamos olvidando disfrutar la vida, a equilibrarnos. Chicos, y entre personales y luminarias, por último, la luna. La dejo de última entre este grupo de planetas porque me parece que si hay un eclipse, un tránsito de un eclipse difícil sobre un planeta personal, es sobre la luna, incluso más que sobre el mismo sol. ¿Por qué? Porque el sol es un héroe. El sol, sí, puede que en algunos momentos después del golpe se retraiga, decida dejar un momento de actuar, pero el sol siempre va a querer levantarse. Al contrario, la luna es un refugio. La luna es lo que simboliza nuestras bases, lo que simboliza los patrones que aprendimos para enfrentar, por lo menos en la primera etapa de nuestra vida, lo que podríamos entender como un mundo agreste, ¿no? ¿Qué va a pasar? Seguramente va a haber un reseteo respecto a la manera en cómo decidíamos reaccionar al mundo. Es muy probable que si la persona no tiene un alto estado de conciencia, este eclipse vaya a generar un apagón emocional. ¿Y por qué?
porque probablemente la persona está malgastando energía en reacciones emocionales basadas en patrones lunares que ya no debería tener en su vida. Patrones que se debían quedar en la época de niño. Entonces, nada, chicos, si este eclipse cae sobre su luna, a revisar muy bien cómo están actuando respecto a sus reacciones emocionales, respecto a las reacciones que tienen en los momentos en que se sienten vulnerables. Hay agresividad, hay retracción, decido huir, decido evitar el conflicto. Recuerden que todos los extremos son malos. Chicos, respecto a los planetas sociales, transpersonales y puntos de la carta como el ascendente y el medio cielo. ¿Qué pasa si el eclipse cae sobre estos puntos? Si bien la experiencia no va a ser tan traumática porque a priori estos puntos no expresan por lo menos un deseo personal, sí es posible que encontremos situaciones que nos den una luz respecto a un cambio que debemos hacer en relación a lo que queremos dejar como legado al mundo, lo que queremos entregar. Quizá eso que va un poco más allá de lo que en primera instancia signifiquemos nosotros. Entonces adelantémonos y tomemos este primer llamado de buena manera y no esperemos a que quizás un tránsito un poco más traumático nos haga pasar un mal rato. Entonces, chicos, en conclusión, si este eclipse va a tocar un planeta personal de ustedes dentro de un orbe de 2 grados, tanto por conjunción, es decir, en el mismo espacio donde va a caer, o por oposición, inmediatamente enfrente, hagámonos un llamado de conciencia propio a soltar esos patrones de comportamiento a los que quizás estamos apegados y que sabemos ya que nos están haciendo daño. No esperemos a que el eclipse genere un hecho traumático. Permitámonos soltar antes. La única manera de, entre comillas, evitar lo que va a ocurrir con el eclipse no es más que darle el resultado que él necesita antes de que genere efectos. Entonces suelten lo que deban soltar, hagan los cambios que deben hacer. No se permitan vivir de apegos. Chicos, y por último, antes de despedirnos, demos una mirada muy rápida para entender a nivel global, a nivel de las naciones, cómo puede afectar un eclipse. Tenemos un ejercicio astrológico interesante por hacer con dos mandatarios de América. Primero, Gustavo Petro recibe el eclipse directamente sobre su sol. Y tenemos que cuando una persona recibe un eclipse sobre su sol y no tiene un estado alto de conciencia, como la mayoría de políticos no lo tienen y la mayoría de gente, pues se viene crisis. ¿Qué es probable que se le venga? Momentos de afectación en la salud, pérdida de credibilidad, problemas en el trabajo y en la imagen que proyecta, etcétera. Sería importante ver qué le sucede en estos días. Segundo, Joe Biden recibe el eclipse sobre su luna. ¿Qué significa? Una afectación emocional muy fuerte, pérdida de control emocional, afectación de todas esas bases emocionales que él labró en infancia, e incluso afectación a la salud emocional. Entonces, chicos, sería bueno analizarlo. Respecto a la astrocartografía, ¿qué podemos ver? Les voy a poner un ejemplo. Con el eclipse que ocurre a finales del 2022 en noviembre, encontramos que astrocartográficamente, en el momento de mayor esplendor del eclipse, se encontraban estos dos planetas, estas dos luminarias, Sol y Luna, angulares sobre Bogotá en el ascendente. Días después de este eclipse sobrevienen una serie de inundaciones que causan estragos graves, destrozando una infraestructura vial que ya venía destrozada en parte y haciendo que el Estado se moviera en cierta medida a repararla y a crear nueva infraestructura. Si lo hizo o no, eso es tema de otras disciplinas. Pero ahí podemos entender cómo funciona un eclipse. El eclipse entiende que hay algo que está funcionando mal, con excesos o con carencias o de manera mediocre, y dice, hey, no me gusta cómo funciona esto. Funciona, pero funciona mal, lo voy a terminar de dañar para construirlo de ceros. Entonces, afortunadamente, astrocartográficamente encontramos que sobre América Latina y sobre América en general no va a haber afectaciones graves del eclipse. Pueden llegar a verlas
en países europeos como Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y algunos países africanos. Sin embargo, es bueno realizar este tipo de ejercicios para saber qué puede pasar en los países en los cuales vivimos. Ok chicos, esto es todo. Si les gustó el video, por favor dejen un like y suscríbanse a mis redes, Sebastián Quiroz Astrólogo en Facebook, Instagram y YouTube. Por último, si quieren que hable de algún tema astrológico en específico, pueden dejarlo en los comentarios. Hasta luego.